Bueno, mientras tanto, vamos a ir avanzando por los temas, mientras cargo las diapositivas. A ver, ¿algún voluntario, alguna voluntaria? A ver, Eric Reinst. Eric, ¿cómo está? ¿Mm? A ver, una dama. Telma. Todavía están desayunando, creo. Buenos días, habla Telma. Telma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Pensando en el trabajo de ensayo, todavía no lo tengo bien a cabalidad porque he estado investigando Ya. el ensayo respecto a la Confederación Perú-Bolivia, pero en el aspecto legal no encuentro algún tema, digamos, que pueda llamar mi atención y poder trabajarlo. ¿Qué tienes que hacer inicialmente? Si no tienes, a ver, ya nos interesa el tema de, de los magistrados, ¿verdad? Y las formas de elección. Y comenzar por ahí, ¿no? Mostrar, hacer una pequeña reseña de lo que supone en Bolivia, dicho tópico, frente a lo que supone en el Perú y cómo se procede. A partir de esas bases y de ese tenor, empezar a encontrar las similitudes y diferencias, ¿no? Y tratar de encontrar los puntos medios. A partir de eso, vamos engranando, porque acá la idea no se trata de imponer, ¿no? Sino de compatibilizar entre su sistema y nuestro sistema para Ujú. generar una comunidad internacional, como ayer bien decíamos. Ah, ya. O sea, hacer como una comparación de su sistema de gobierno de Exacto. Perú y de Directamente, Bolivia. digamos, puedes decir formas de elección de magistrados en Perú y en Bolivia, ¿no? Y a partir de caracterizar ambos, identificar los puntos medios, ¿no? O tal vez ver que existen diferencias sumamente abismales, ¿no? Que van a ser irreconciliables. Ahí justamente está la tarea de reflexión. Por eso el ensayo tiene esa tarea, la de reflexionar respecto al tema en concreto, ¿no? Es el efectuar un ejercicio mental. Entonces tú podrás decir, a ver, por idiosincrasia en Perú es imposible se puede celebrar las elecciones, porque ya tienen tantos años de tradición, el sistema tiene confianza, hay este informe de percepción ciudadana que refiere que cree en su sistema de justicia, etcétera, etcétera. Entonces ahí explica las razones, ¿no? Ahora bien, en cuanto al, a Bolivia, lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de eso vas viendo qué elementos se puede rescatar. Porque tampoco es que nosotros tengamos un sistema, eh, si bien no es perfecto, pero les puedo decir que es mucho mejor que en otros países. En ese sentido, a diferencia de otros países, por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro sistema en materia penal organizado y hay otros países que proponían dichas reformas y estaban en sus promesas, no logran materializar. Eh, Aunque no crean, aunque renieguen, si ustedes ven respecto de procedimientos y demás, tenemos una justicia mm, relativamente un poquito más célere en comparación a algunos otros países.
Sí, existen deficiencias terribles, por ejemplo, el tema de la policía, ¿no? Y los investigadores, por ejemplo, en materia penal. En los países, por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué es lo que se ha hecho para eliminar ese tema, ¿no? Porque los policías investigadores siempre con su expresión de que no tienen gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en otros países como en Costa Rica, por ejemplo, se ha creado un organismo de investigación judicial em, entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía, es una especie de gobierno judicial respecto a la OIJ. Y es impresionante cómo avanzan sus casos, ¿no? Pero aquí, lamentablemente, esos factores no se consideran, ¿no? Es decir, el tema de quién dirige, el tema de administra el tema de los investigadores, que los andan rotando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación arrastra y genera una percepción eh, irreal de lo que realmente trabaja la Fiscalía y el propio órgano de justicia, porque con informes, capacitaciones, inclusive extrahorario, etcétera, se ha saturado a los funcionarios, ¿no? Entonces, no se genera un espacio, por ejemplo, a ver, respecto a estas jornadas de evaluación, hablaban en cuanto a la emisión de sentencias. Había una expositora española, no recuerdo el nombre, que hacía alusión de que tenían como un plazo de 3 meses para expedir la sentencia. Y había otro expositor que decía, no, los 3 días es para que ya esté transcrito, reflexione y plasme la sentencia. Pregunto, si existe un espacio en la agenda de 3 días, ¿qué es lo que hace el Consejo? Proceso disciplinario. Entonces está básicamente audiencia tras audiencia, tras audiencia, tras audiencia, tras audiencia, y obviamente no se genera un espacio para la reflexión en la cual cualquier persona desde el punto de vista de salud mental, eh, yo creo que para efectuar una tarea, por ejemplo, un ensayo, porque una sentencia es muy similar a un ensayo, en el cual tiene que reflexionar, etcétera, no se generan esos espacios, ¿no? Si se hiciera un estudio de la salud mental de los funcionarios públicos, yo creo que nos iríamos quedando sorpresas. Y un tema más visible, por ejemplo, el tema de los funcionarios también operados de las vesículas. Si ustedes empiezan a preguntar a los funcionarios, se van a dar cuenta que existen muchos con operaciones de vesículas, ¿no? Que se les ha extraído. Parecería hasta un tributo. Entonces, ya entenderán las obvias razones por las cuales sucede ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho se está apuntando a la cantidad, ¿no? Descongestionamiento, descongestionar, descongestionar, pero la calidad no se le está dando los elementos necesarios, ni siquiera el espacio y el tiempo. Entonces, por eso les digo, mucho va a depender desde la perspectiva que ustedes tengan eh, en cuanto a la construcción, porque ahí, por ejemplo, también puede hacer una comparación, digamos, si usted es familiarista, hace una comparación del sistema, ¿no? Flagrantemente sobre el derecho fundamental y garantías constitucionales, ¿no? Y es un tema de que poco se habla, pero puede efectuar una comparación al respecto desde su experiencia profesional, etcétera, para ir avanzando en dicho sentido. Entonces, al respecto, al respecto, es necesario tener en cuenta que, que no, que no necesariamente tenemos que un poquito ver otros factores como ocurren en, en una perspectiva que parece un poquito más complicada, sino lo contrario, hay que tratar de acercar desde nuestra realidad y a partir de eso empezar a reflexionar, ¿no? Porque estos puntos comunes son interesantes. Ayer veía una publicación de Jordi Ferrer Beltrán, ustedes saben, son los maestros de argumentación jurídica, y realizaba un post de felicitación, toda vez de que en el Perú habían convocado un plenario para definir los alcances respecto al tópico de la usurpación, ¿no? Entonces, es importante considerar esos elementos. Hay muchas sentencias, por ejemplo, de la justicia también colombiana, que son citadas por el Tribunal Federal Alemán, ¿no? Entonces, existen elementos muy importantes, interesantes, que debemos ir vislumbrando
respecto de cómo tender los puentes, ¿no? Y esto no es una cuestión aleatoria, etcétera. Esto obedece a una razón tan simple como la siguiente. Bolivia eh, hasta ahora no tiene definida una política respecto a relaciones exteriores como política de Estado. Todas las políticas que se han aplicado son políticas de gobierno, ¿sí? No existen lineamientos claros, a diferencia de Chile. En Chile entra un gobierno con tendencia más libertaria, un gobierno con tendencia más progresista, pero mantiene la misma línea, el mismo discurso, etcétera, las mismas prácticas, durante años y años. Y nosotros, desde este espacio, tenemos que poner nuestro granito de arena para poner justamente eso en consideración. Y a partir de ello, pues, tener ciertos matices en los cuales vayamos a materializar dicho, dicho tópico, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, es que, es que yo voy a pedirles que efectúen una reflexión, ¿no? Con el mayor espíritu eh, propositivo, porque estos documentos que ustedes suben a la plataforma, etcétera, se quedan en base de repositorio y también pueden servir para que ustedes puedan construir sus diplomados, etcétera, que fuera el beneficio del título, etcétera, es un elemento clave que puede ser vislumbrado a partir de sus planteamientos. Yo particularmente les digo, como estudiante también, porque me gusta, me agrada mucho Funde, también hice un diplomado de Relaciones Exteriores eh, en esta prestigiosa institución que tiene cooperación internacional, tiempo atrás, y propuse un tema justamente de la generación de una política en la cual se asocie el tópico Bolivia litoral, las Malvinas argentinas, ¿no? Y bueno, posteriormente a mí me sorprendió que luego de la publicación, hace que tiempo, unos meses, ha sido recogido. Entonces, aprovechen estas chances. Parecerían que los trabajos muchas veces quedan repuestos, y no, no es así. La generación de ideas, el capital intelectual de aquí al 2030, ya lo han dicho los científicos, va a ser un capital muy importante, la generación de ideas. ¿Por qué? Porque hoy en día todos están con IA, 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 ¿verdad? Entonces, esa generación de ideas en este tipo escenarios tenemos que guiar para que se produzca y para que todo, sobre todo, pues, se aporte a la construcción de nuestra querida Bolivia, ¿no? Y también podemos hacerlo desde nuestra profesión, porque esos puntos en común van a ayudar a que en algún momento se engranen, pues, en lo que inevitablemente va a consolidarse, que es la comunidad también de naciones. Y para eso tenemos que encontrar más puntos en común con Perú, con Colombia, con Ecuador, que son nuestros hermanos, tanto así que si ustedes se desplazan al Ecuador, a Colombia, notarán algunas similitudes, ¿no? Y particularmente respecto de la misma idiosincrasia, existen muchas similitudes también. ¿No? Y bueno, y el único lugar parecido a Cochabamba en materia gastronómica, tal vez el Cusco. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, vayamos encontrando esos puentes para generar estas uniones, eh, más aún en contextos en los cuales no solamente las Américas se ven complicadas, ¿no? Respecto de matices políticos, sino que se están desarrollando prácticas que lamentablemente van en contra de la vida de los seres humanos, porque al final todo este planeta está compuesto por seres humanos. Lamentablemente, pero muchas personas con poder de decisión no comprenden el poder de la empatía entre humanos, que justamente construyendo puentes se puede hacer grandes cosas. Pero bueno, allá volvamos a la materia. Entonces, vayamos pensando en los ensayos, ¿ya? Ok, bueno, vamos con el Estado federal. Primera pregunta detonante del día. ¿Estoy de acuerdo con el Estado federal? ¿Por qué?
Van a responder y luego esa preguntita más a la plataforma, ¿no? Como la pregunta del día de hoy, para publicar. Entonces, el Estado federal es una asociación de estados en la cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter administrativo político. Como características de esta forma de Estado pueden señalarse las siguientes. El territorio está constituido por la suma de los territorios miembros, constituyendo una unidad. La soberanía es única. El poder supremo lo ejerce el Estado federal. Y los Estados miembros, pues, participan en él, pero solo dentro del ámbito de su circunscripción geográfica y en las materias que les atribuye a la Constitución, de forma expresa o tácita. Entonces, la personalidad del Estado federal es única y esto lo representa el conjunto de estados en el plano internacional. Y los Estados miembros, pues, se reservan el derecho de manejar los asuntos cuya competencia escape al Estado federal. La conciliación entre la autonomía que poseen los Estados miembros y la sujeción al Estado central se cumple mediante el juego de dos principios, el de la participación y el de la autonomía. El principio de la participación consiste en que los Estados miembros deben colaborar en la toma de las decisiones que vayan a tener incidencia y obligatoriedad para todos ellos en común. De ahí que en toda organización federativa existan instituciones políticas encargadas del manejo de las cuestiones comunes, en las cuales pues están representadas equitativamente a los Estados miembros. Y estas instituciones poseen una competencia que varía según el grado de intensidad del vínculo federal. Pero cualquiera que sea su amplitud, no habrá federalismo si cada uno de los estados asociados no participa en la formación de las disposiciones comunes. Esto es de las leyes federales y no está representado pues en las instituciones comunes. El principio de la autonomía consiste en que los estados miembros o asociados se reservan, como se ha dicho, una considerable independencia en la gestión de sus propios asuntos y disponen de una autonomía gubernamental que se traduce en el hecho de que poseen cada uno su propio sistema legislativo y jurisdiccional y eligen por sí mismos su propio gobierno. Entonces, una de las características de esta forma de Estado es el que aparece como una unidad en las relaciones internacionales, pero conserva a sus miembros ciertas prerrogativas de soberanía. La distinción entre los estados federales y las colectividades descentralizadas de un Estado unitario radica en que aquellos participan en la formación de la voluntad del Estado central. En efecto, la organización política del Estado federal comporta por lo general una asamblea que representa el conjunto de la población y otra que representa a los estados en cuanto tales. Además, los estados miembros disponen de una competencia propia fijada por la Constitución Federal en materia legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. La discriminación de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales se hace por la enumeración de las competencias respectivas o bien por la simple enumeración de las competencias federales, lo cual implica que las materias no incluidas en ellas son de la competencia de los Estados miembros o por el contrario, la enumeración de las competencias de estos, lo que implica la presunción inversa. Entonces tenemos así que el Estado federal presenta a la vez un carácter unitario y federativo. Es unitario en cuanto posee un territorio propio, el cual, aunque repartido entre los diferentes Estados miembros, está sometido al poder único del Estado federal en el ejercicio de su competencia. Y es unitario también en cuanto a que los individuos que lo integran están regidos por la reglamentación federal y forman un cuerpo nacional único. Y también es unitario por el hecho de existir órganos centrales cuya voluntad se impone a la colectividad entera. El aspecto federativo, por el contrario, se traduce de una parte por la participación de los Estados miembros en la formación de la voluntad de órganos federales. De otra parte, la competencia reservada a los Estados miembros para el manejo de los asuntos que les son privativos por la Constitución. Y también se debe tener en cuenta que por lo demás, en la asamblea que representa a los estados, todos estos tienen que tener igualdad, sin tener consideración de su población y su territorio. Entonces, si tenemos 9 departamentos, tendremos un representante por departamento, ¿sí? Pie de igualdad. ¿Se quiere ampliar la base? Ah, ok. 3 representantes por departamento para
todo el país, ¿no? Por departamento. Entonces, de 9 a 27 podemos pasar. Pero tiene que existir un pie de igualdad. En el momento en el cual va a existir un desequilibrio, digamos, La Paz que tenga 5, Santa Cruz 4, Cochabamba 3 y los otros 1, ahí ya se empieza a quebrar esta forma de Estado. Y ahí justamente radica el problema respecto a esta institución. A ver, actualmente el número de estados organizados en forma federal en el mundo no es muy grande. Uno de los primeros países en adoptar esta forma fue los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En 1787. Y además se cuenta con estados federativos, la República Federal de Alemania, Austria, la antigua Checoslovaquia, Suiza, algunos países miembros de la Mancomunidad Británica como Canadá, Australia, India y Rusia. Y en América Latina aparecen como estados federales Argentina, Brasil, México y Venezuela. Países que en la práctica tienen muy poco de esta forma, ya que sus regímenes políticos han impedido que de verdad se afiance en ellos el federalismo. En realidad, si acaso se diferencian del unitarismo en cierto mayor grado de descentralización administrativa, pero si se los comparan con los Estados Unidos de Norteamérica, se va a ver que su estructura se acerca más a la forma unitaria. Y de otro lado, con excepción de Brasil, en ellos se presenta en grado sumo el fenómeno del centralismo absorbente por parte de sus respectivas ciudades capitales. Hoy en día se acusa cierta decadencia de esta forma en el plano interno, mientras que en el plano internacional parece fortalecerse al encarnarse en organismos supranacionales. En los estados de estructura federal reciente, el federalismo no es más que una forma de descentralización acentuada. En los estados federales antiguos como Estados Unidos o Suiza puede constatarse un irreversible proceso centralizador. Entonces, la autonomía de los estados miembros pierde terreno en la medida en que estos no pueden ejercer su propio poder legislativo, sino dentro del marco cada vez más estrecho que les fija la Constitución Federal. Toda vez que los factores principales que determinan esta evolución son de una parte la complejidad de los problemas económicos del mundo contemporáneo, los cuales pues no pueden ser abocados de forma independiente por cada uno de los miembros de la federación sin que se observen directrices comunes. ¿No? Eh, Otra razón también es la expansión de la política internacionalista, ¿no? La cual quiere abarcar la reglamentación de servicios públicos, la asistencia social, asuntos laborales de forma armónica y unificada. En ese sentido, entonces, también se debe tener en cuenta los sistemas de gobierno. Y en ese mismo tenor, debemos tener una comprensión respecto a los sistemas de gobierno, que estos tienen una reserva en cuanto a la expresión en atención a que se señale la organización y la estructura de los órganos del Estado, en lo que va a ser a sus titulares, los ámbitos de competencia, los funcionamientos, las relaciones públicas. Y la distinción entre los sistemas de gobierno tiene ante todo un fundamento en la realidad histórica y política de los estados modernos, más que en la teoría o la doctrina. Porque puede esbozarse muchos sistemas de gobierno diferentes a los existentes en el mundo contemporáneo, pero con ello tal vez entraría en el terreno de la utopía. Y lo que nos interesa en el presente curso es el conocimiento de sistemas que imperan en el mundo de hoy, ¿verdad? Entonces, los sistemas de gobierno, como la nota Bourdieu, se encuentran aún vinculados a las interpretaciones susceptibles de hacerse sobre la teoría de la separación de poderes, con lo cual se da nacimiento a tres sistemas. Aquel en el que intenta dar aplicación práctica a la regla de separación de poderes, asegurando el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, es el sistema parlamentario. Aquel en virtud del cual se establece la preponderancia práctica del Ejecutivo es el semipresidencial. Y aquel que favorece la preeminencia de una asamblea representativa sobre el Ejecutivo es el sistema convencional o de asamblea. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema de gobierno parlamentario de gabinete, como también se lo denomina, es aquel en el que el Ejecutivo está dividido en dos elementos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Entonces, este último con su gabinete se hace responsable políticamente ante el Parlamento, al cual tiene unas facultades para, pues, revocar su mandato, puede a la inversa ser disuelto por el gobierno. Y puede agregarse además que en el sistema parlamentario se ejerce una influencia directa sobre la composición del gobierno y no se limita a ejercer prerrogativas en la legislación, aprobación de presupuesto y control de la administración. Entonces,
Hay que tener en cuenta que no todo régimen en el cual existe un parlamento, ni siquiera aquel donde el parlamento tiene facultades suficientes para hacer contrapeso al ejecutivo, es sistema parlamentario. Para que pueda denominarse como tal, es necesario que concurran en ese sistema los elementos contenidos en la noción de que hemos dado de un ejecutivo dualista. Es aquel en el cual existe en la cabeza del Poder Ejecutivo, por una parte, un jefe de Estado, que puede ser un monarca o un presidente, con funciones ante todo formales, y por la otra, un jefe de gobierno, llámese primer ministro, canciller o presidente del Consejo, el cual responde conjuntamente con su gabinete ministerial. El ejercicio de la función ejecutiva propiamente dicha, el jefe de Estado encarna y representa a la nación y ocupa la más alta jerarquía dentro del Estado. Entre sus funciones figuran, por regla general, la de promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, sancionar los decretos, refrendar los tratados internacionales, designar al jefe de gobierno, aprobar la conformación del gabinete ministerial y eventualmente pronunciar la disolución del Parlamento. Entonces, naturalmente, el contenido y el alcance de esas funciones varía según el sistema parlamentario del que se trate. El jefe de Estado en el sistema parlamentario es elegido de manera indirecta, ya sea por el Parlamento mismo, por la Asamblea General, por sufragio indirecto, cuando el cargo no es hereditario. Entonces, el ejercicio real del Poder Ejecutivo corresponde al gabinete ministerial, con el jefe de gobierno a la cabeza. Y ese órgano puede llamarse también gobierno a secas o ministerio, que es un gobierno colectivo cuyas decisiones pues son tomadas en conjunto por sus miembros en Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros es presidido por el jefe de gobierno, excepcionalmente en presencia del jefe de Estado. El jefe de gobierno es designado por lo general por el propio jefe de Estado, quien en algunos sistemas es libre de escoger a la persona para este cargo. En tanto que en otros, como en Gran Bretaña, está prácticamente obligado por tradición a nombrar al jefe del partido mayoritario en la Cámara de Origen Popular. Por lo cual esa función viene a ser meramente formal. El jefe de gobierno y a su gabinete le corresponde, en lo esencial, las funciones propiamente ejecutivas y administrativas, ¿no? Entonces, el, el gobierno, en lo esencial, el jefe de gobierno tiene bajo su rol, bajo su rol, el, eh, el conjunto de la integración de el equipo ministerial, ¿no? Debe someter a la aprobación y al y al nombramiento formal del jefe de Estado, ¿no? Y en ese marco, además, en relación con el Parlamento, le corresponde llevar la vocería oficial del gobierno y presentar ante él los proyectos de ley, directamente o a través de sus ministros, y proponer cuando las circunstancias lo meritan la disolución del Parlamento. Por otra parte, el jefe de gobierno dirige la política internacional del Estado y coordina la acción administrativa de los diversos ministerios. Existe la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento y se llama responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento el hecho de que el Parlamento tiene la facultad de obligar al gabinete a presentar su dimisión mediante la aprobación de una moción de censura contra el gobierno o la negativa un voto de confianza solicitado a este, lo cual se traduce como un voto de censura. El voto de censura puede ir contra un ministro en particular o contra varios o contra el jefe de gobierno, caso en el cual, de ser aprobado, todo el gabinete tiene que dimitir. El voto o moción de confianza debe ser solicitado por el jefe de gobierno, comprometiendo así ante el Parlamento la estabilidad del gabinete. Eso ocurre en casos en los que el gobierno se propone
llevar a cabo un programa específico y quiere asegurarse pues el respaldo del Parlamento a ese programa. Y la responsabilidad política del Ejecutivo ante el Parlamento puede considerarse como el elemento esencial del régimen parlamentario si existen las cámaras. Entonces, la responsabilidad tiene lugar ante aquella de las cámaras que sea esta elegida por sufragio universal directo, lo cual se explica por la naturaleza de la responsabilidad que ella se traduce en el hecho de que el gabinete debe gozar de la desconfianza de los representantes directos de la nación. Asimismo, la responsabilidad no implica solamente que el Parlamento puede obligar a los miembros del gobierno en forma colectiva a renunciar, sino además que el Parlamento debe participar en la investidura del gabinete, y esta puede ser otorgada por procedimientos diferentes, sea expresamente mediante el otorgamiento de la investidura a la persona del jefe de gobierno primero y luego a sus ministros, sea tácitamente cuando no es necesario el acto de investidura, sino que ésta se entiende otorgada mientras el Parlamento no tome la iniciativa de depositar la moción de desconfianza, que es ese sistema utilizado en los países escandinavos. Asimismo, es menester expresar que el régimen parlamentario, además como una consecuencia de la característica anterior, tiene el derecho por parte del gobierno de disolver el Parlamento. Y esa disolución opera en relación a una de las cámaras, aquella que se elegía por sufragio universal, directo, o sea, la misma ante la cual el gobierno es responsable políticamente. Y este derecho de disolución tiene por objeto garantizar el equilibrio de los poderes, ya que constituye un contrapeso al derecho del Parlamento de revocar al gobierno. En virtud del derecho de disolución, el pueblo es el llamado a arbitrar, en última instancia, los conflictos institucionales que se presentan entre el Ejecutivo y el Legislativo, y así solucionar las crisis políticas graves. En esta forma, la intervención del pueblo, mediante el sufragio universal directo, viene a ser un elemento clave para el funcionamiento del sistema parlamentario, y la disolución ocurre, por regla general, de manera automática, como consecuencia de la dimisión del gobierno, causada por un voto de censura del Parlamento. Pero además, el Parlamento se disuelve también automáticamente cuando ha transcurrido cierto tiempo, por ejemplo, 5 años en Inglaterra. Así que haya producido un cambio en el gobierno con objeto de dar oportunidad a los electores de modificar o ratificar su composición. En todo caso, el gobierno puede, antes de cumplirse ese plazo, proponer la disolución del Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Y eso ocurre en circunstancias en las que el gobierno aspira a asegurar para la continuidad de sus programas el apoyo del Parlamento, contando desde luego con mantener o aumentar sus mayorías en él. Y una característica adicional del sistema de gobierno parlamentario es la existencia de un partido gubernamental sometido al estricto control del jefe de gobierno, que a su vez controla la mayoría de la Cámara de Origen Popular. Entonces, es así como este sistema hace más operante el llamado esquema gobierno-oposición. Puesto que al partido mayoritario que ejerce el control de gobierno hace contrapeso él o los partidos de oposición representados en las cámaras. Sin embargo, no en todos los países que practican el parlamentarismo se da el esquema mencionado. En efecto, en países multipartidistas como Italia, no siempre es posible hablar de un partido de gobierno, por cuanto este frecuentemente está conformado por coaliciones de partidos y movimientos. Y tampoco puede hablarse de un partido de oposición, puesto que son varios los que se encuentran en esa situación. Entonces, el esquema gobierno-oposición se da en cambio cuando existe un fenómeno del bipartidismo, ¿no? Como ocurre en Reino Unido, Alemania, Japón, entre otros países. Entonces, el sistema de gobierno parlamentario nació en Inglaterra y ahí cumplió la primera etapa de su evolución, ¿no? Para más adelante extenderse a muchas otras naciones europeas y otros continentes. Y esa evolución permitió la transición de la monarquía absoluta a la monarquía limitada y al parlamentarismo moderno, que ha seguido, pues, en líneas generales el modelo inglés. Entonces, el sistema representativo inglés tiene su antecedente más importante en la Cámara Magna de 1215, al consagrarse en ese documento, entre otras cosas, el compromiso de que el rey debía consultar con los grandes señores la aprobación de los impuestos. Y a partir del siglo XIII, la institución del Parlamento tomó cuerpo en un proceso que se consolidó en el siglo XVII, como resultado de los triunfos obtenidos en el Parlamento frente a la corona, en las llamadas famosas revoluciones políticas, ¿no? De la época. Debido a esos triunfos plasmados en leyes fundamentales como la Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus Act de 1679, el Bill of Rights de 1689, el Act of Settlement de 1701, se implantó en Inglaterra la monarquía limitada.
Y este sistema de la monarquía limitada se consolidó definitivamente a raíz de la famosa denominada Gloriosa Revolución de 1688-1689, en la que se destituyó al último rey Estuardo y nombró en su reemplazo al liberal Guillermo III de Orange, con el apoyo del Parlamento. Entonces, con el Bill of Rights aprobado entonces por ambos, se alcanzó un nuevo orden en la realización de fuerzas, ¿no? En el que el dualismo entre el rey y el Parlamento estaba determinado de tal suerte que ambos poderes se necesitaban mutuamente para realizar sus políticas. Y en esa etapa de la monarquía limitada, el Parlamento poseía el poder presupuestal y un poder legislativo restringido, y el rey continuaba gobernando junto con los ministros que nombraba y removía libremente. Entonces no existía todavía la responsabilidad política de los ministros ante el Parlamento y tan solo había responsabilidad penal en virtud del cual éste se podía acusar a un ministro ante un tribunal por faltas graves. Y el rey podía disolver el Parlamento por su propia voluntad. Entonces, no hay pues todavía en esa etapa un equilibrio real de poderes y la balanza se inclina en favor de un gobierno que tiene aún prerrogativas mayores que el Parlamento, aún sean limitadas por este. Entonces, mientras esto ocurría en Inglaterra, en el resto del continente europeo, las instituciones representativas habían desaparecido y estaban en indefinido receso, como era el caso de los Estados Generales en Francia, reunidos por última vez en 1614, y por ello la monarquía limitada inglesa fue objeto de admiración y el elogio de todos los liberales europeos. Y en ella pues se inspiraría Montesquieu para proponer del espíritu de las leyes su doctrina sobre la separación de poderes. Y ella inspiró además en gran medida al movimiento constitucionalista del siglo XVIII que abogaba fundamentalmente por la separación de poderes y las declaraciones de derechos. Entonces, el Parlamento orleanista a lo largo del siglo XVIII fue consolidándose y adquiriendo la fisonomía moderna, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento por el acto settlement de incompatibilidad entre la pertenencia al Parlamento y al gobierno en un mismo momento, la formación del sistema bipartidista, cuyos comienzos se remontaban con una fuerza en la cual tomaron en el Parlamento los partidos Tory, que era el conservador, y White, que era el liberal, con lo cual apareció la figura de la oposición legal. Y con ella se admitió que el partido que no tuviera mayoría y por tanto que no estuviera en el gobierno podía hacer oposición desde el Parlamento mientras le llegaba su turno en el poder. La importancia que adquirió el gabinete con la autonomía obtenida en los tiempos de los reyes de Hannover, que por su razón, origen, sus vínculos alemanes, mostraron pues poco interés por las reuniones ministeriales. En ese tenor, pues la aparición de la figura del primer ministro como vocero del gabinete ante el rey y también ante el parlamento era una doble función que lo convirtió en jefe de gobierno. Y existía pues una relación estrecha entre el gabinete y la Cámara Baja, de cuyas mayorías dependía eh, la aprobación del presupuesto y las políticas de gobierno, el establecimiento de la responsabilidad política. Y se puede inferir que el primer punto de partida fue la consideración de dichos tópicos en cuanto a ese esquema de oposición legal. Segunda pregunta detonante respecto al sistema parlamentario. ¿Ustedes creen que debería implementarse en Bolivia? ¿Cuál es su opinión? Tomen nota. Doctor, Dígame, por favor. por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Si ustedes están de acuerdo con la implementación de la forma parlamentaria en Bolivia.
Muy bien, continuemos. Entonces, en ese sentido, es que em, se ha construido un sistema a partir de la doble confianza, ¿no? El parlamentarismo moderno, sin embargo, ha ido evolucionando, ¿no? A partir del siglo XIX, entonces ha existido grandes reformas en materia electoral, en la cual se buscó ampliar la base popular en cuanto a la elección de representantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera de ellas fue la Representation of the People Act de 1832, por la cual se hizo una redistribución de escaños en la Cámara de los Comunes y tuvo en cuenta pues el aumento de la población y la extensión del derecho al voto al estamento burgués. Eh, Posteriormente se habló de democratizar la vida política inglesa y se dio una participación cada vez mayor a los ciudadanos de clase media, ¿no? En ese sentido, pues se, se amplió la accesibilidad para ejercer el derecho al voto, ¿no? Se estableció también como 5 años la duración de cada parlamento y permitió el voto ya en 1918 a las mujeres mayores de 30 años, ¿no? Y en 1928 ya se generalizó el voto femenino. Y en 1949 se redujo el derecho al veto eh, de 2 años a uno por parte de los lores. Entonces, todas esas reformas propiciaron que se dé esa fisonomía actual, ¿no? Al sistema parlamentario. Hoy en día, ese sistema rige en países de Europa Occidental, ¿no? Con excepción de Suiza, en especial con los países que también conforman la Commonwealth, ¿no? Como la India, Pakistán, Australia, Nueva Zelanda, etc. También desde 1947 en Japón, ¿no? Rige, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el sistema de gobierno presidencial. A ver, este sistema, como el parlamentario, funciona de ordinario dentro de un contexto de Estado democrático liberal, lo cual no excluye que existen países regidos bajo formas de gobierno autocráticas y se fundamenta, al igual que el sistema parlamentario, en la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes, mediante el sufragio universal, en la separación entre los diferentes órganos del poder público. Sin embargo, no existe eh, en este sistema una especie de igualdad, sino más bien existe una especie de supremacía del órgano ejecutivo sobre los demás. ¿Por qué? Por la extensión de las facultades que se otorga al presidente, ¿no? Entonces, en este caso, se tiene un ejecutivo monocrático unipersonal, ¿no? Mm, eh, ¿Quién? ¿Por qué? Porque quien está a la cabeza es una sola persona, el presidente, quien ostenta el carácter de jefe de Estado y de jefe de gobierno, ¿no? Entonces, no solamente representa a la nación y cumple funciones de tipo formal y protocolar, sino que es el jefe de la administración pública, nombra y remueve libremente a sus ministros y demás colaboradores inmediatos, etcétera. Es el comandante de las Fuerzas Armadas, director de las relaciones exteriores, etcétera. Entonces, la elección popular del presidente se materializa a través del sufragio universal, directo o indirecto, por todos los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, pues existe responsabilidad política del gobierno, pero en este caso es limitada. ¿Por qué? Porque en el sistema de gobierno presidencial no existe institución de moción de censura, por medio del cual, como hemos visto, el Parlamento puede obligar a renunciar a uno o varios ministros o al gabinete en pleno con el jefe de gobierno a la cabeza. Y en este sistema, pues la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento se hace efectiva a través de citaciones y debates que promuevan las cámaras a los ministros y otros altos funcionarios gubernamentales, así como las comisiones investigadoras sobre los actos administrativos, pero no puede llegar hasta la destitución de dichos funcionarios ante el Parlamento. Como resultado de un voto de censura. Menos aún puede el Parlamento destituir u obligar a renunciar al presidente de la República, quien es elegido por un periodo fijo, salvo que se admita una acusación formal contra él. Caso en el cual queda suspendido en sus funciones y se produzca una condena, la cual conlleva su separación definitiva del cargo. Asimismo, en ninguna circunstancia del gobierno posee un sistema presidencial disolver el Parlamento
Y ello equivaldría pues a un golpe de Estado y la implantación de un régimen de facto. El Parlamento tiene un periodo constitucional fijo durante el cual se reúne por derecho propio en las fechas y por el término previsto dentro de las facultades del Ejecutivo figura la de convocar al Parlamento a sesiones extraordinarias fuera del tiempo de sesiones ordinarias. Y el hecho, pues, de que ni el Parlamento puede destituir al presidente ni este puede disolver aquel se debe a que las dos instituciones tienen cada una su legitimidad obtenida directamente del pueblo por medio de votaciones separadas, siendo por tanto en su existencia política completamente independientes una de otra. Entonces, en la práctica no hay un verdadero equilibrio de poderes, como hemos explicado. En el sistema presidencial no existe eh, esa igualdad entre el ejecutivo, el legislativo, mucho menos el judicial. Vemos nuestra querida realidad, que es terrible. No se tiene presupuesto para el judicial, ni para hojas túnel, etcétera. No se tiene un juez, un fiscal o un defensor público en cada municipio. eh, y sobre todo se tiene insatisfacción en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el primer órgano de poder en el cual tiene contacto diario con la gente es pues, justamente el sistema judicial. ¿Por qué? Porque la gente quiere resolver sus conflictos, ¿verdad? Y si no los resuelve mediante el órgano judicial, ocurren los linchamientos. Y resulta que estamos en el top 10 de los linchamientos. Justamente ¿por qué? Porque no se dan las condiciones al sistema judicial. Y eso comienza por asignar el presupuesto. ¿No? Es decir, no tiene ni un sanitario público para los litigantes, asientos para que esperen los testigos en pasillos, etcétera. Y eso obedece pues a la administración económica que lamentablemente eh, en nuestro país el, el órgano judicial ha quedado a menos por decisiones políticas en las cuales se prefiere gastar más en publicidad, independientemente de cuál sea la tendencia política, porque es una cuestión que ha carcomido por más de 200 años en este país. Bueno, en atención a esas características podría agregarse la incompatibilidad de ser pues miembro tanto del Parlamento como del gobierno eh, y por esa razón desde que existe un nombramiento se pierde esa investidura, por ejemplo, respecto del Parlamento, de la Asamblea o Congreso, como ello debería ocurrir, ¿no? Pero muchas veces las prácticas pues distan de una forma um, diferente en la cual se impera desde un Estado de hecho uh, en detrimento de un Estado de derecho. Entonces, cuando las reglas no están claras, cuando las reglas no se materializan, cuando no existe tutela judicial efectiva, desde la cual se expresa desde el mismo traslado del detenido hacia estrados, el cual no es cumplido por la policía respecto a la expedición de un certificado de permanencia y conducta, etcétera, que tiene dilaciones, etcétera. Todas esas cuestiones obedecen. ¿Por qué? Porque no existe un gobierno judicial, un organismo de investigación judicial creado para los fines judiciales. Y no se crea, ¿por qué? Porque no se le asigna el presupuesto. Y nos encontramos en una tranca que lamentablemente eh, no gestiona el conflicto. Cualquier político, cualquier asesor sabe que gestionar el conflicto es una de las cuestiones más importantes respecto de una administración. Pero como existen millones de microproblemas y no existe una articulación, como ocurre en los países, por ejemplo, cuando se asigna presupuesto, suspensión de plazos procesales, eso ocurre, ¿sí? Hasta que se asigna. Pero en el caso de Bolivia, estructuralmente, la ley 025, por ejemplo, considera como una falta el derecho a la huelga. Imagínense, el derecho a la huelga no cumple con ningún test de restricción legal de derechos. Imagínense, a ese punto se llega para silenciar al judicial. Y el judicial, digo que ahí están no solamente los jueces, sino están fiscales, están los abogados litigantes, defensores públicos, todos los que están involucrados respecto del sistema de justicia. ¿Sí? Entonces, ahí tiene que existir esas consideraciones que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Bueno, el sistema de gobierno presidencial fue implantado por primera vez en lo esencial en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, cuyos autores quisieron hacer del presidente una especie de monarca elegible, ¿no? Y temporal. Entonces, la institución de la presidencia adquirió particular relevancia desde el comienzo. Primero bajo el gobierno de George Washington, luego bajo los elementos de Adams, Jefferson, Monroe, y por su parte,
También las naciones hispanoamericanas, a medida que obtuvieron su independencia, pues adoptaron este sistema. Sin embargo, lamentablemente se ha desvirtuado este sistema y se ha caído en lo que se llama el presidencialismo, ¿no? En el cual, pues, a dicho respecto, se ha generado una perspectiva en la cual el presidente debe solucionar hasta los problemas más básicos respecto de los propios ciudadanos. Y se ha generado una especie de figura mesiánica en la cual existe un marcado paternalismo en el cual el Estado debe generar y solucionar la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, ese tipo de prácticas eh, distan mucho del propósito original en el cual fue diseñado, ¿no? Este sistema. Bueno, y vamos por último, el sistema de gobierno de asamblea. Entonces, al contrario del sistema presidencial, el sistema convencional o de asamblea se fundamenta en qué? En la permanencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno ejecutivo, ¿verdad? O bien en la absorción total de las funciones ejecutivas por una asamblea. Entonces, los gobernadores van a ser delegatarios o agentes de esa asamblea, la cual, por ser generalmente numerosa, no puede atender directamente las tareas del gobierno. Y de esa manera, el gobernante o gobernantes estarán a merced de la asamblea, tanto como en su nombramiento como en su remoción. Entonces, la independencia de los gobernantes resulta limitada al grado ascendiente que ellos tengan sobre el cuerpo colegiado y a su turno los miembros de la asamblea son elegidos por el órgano colegiado que cumple las funciones del parlamento y que por su parte es elegido por votación popular. Y este sistema fue utilizado con menor frecuencia que los dos anteriores y se implantó pues por primera vez en Francia en plena revolución con el régimen de la Convención instaurado en 1793 y durante este régimen el poder ejecutivo era ejercido por un consejo de 24 miembros nombrados por la Asamblea Nacional, cuya función era la de hacer cumplir las decisiones tomadas por este cuerpo. Más adelante, el sistema fue adoptado en Suiza, donde actualmente sigue en vigor, y a lo largo del siglo XX, con posterioridad al triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, fue adoptado, aunque con ciertas modalidades, por todos los estados socialistas marxistas que han seguido por ello el modelo implantado en la Unión Soviética. Y en estos estados se ha buscado, pues a través del sistema convencional, mantener en lo político el régimen de partido único, dándole a esta amplia base popular, al menos en un aspecto formal, en ellos una consideración de que el Parlamento es elegido por sufragio universal restringido. En principio, pues solo se vota por las listas oficiales del partido o su equivalente, ¿no? De tal suerte que los miembros del Parlamento permanecen en su totalidad, o por lo menos en abrumadora mayoría. Ya a su turno, pues el Parlamento designa a los integrantes de la Asamblea entre las más destacadas figuras del partido. Este cuerpo colegiado, como hemos dicho, es el titular del Poder Ejecutivo y su denominación varía. Según el país de que se trate, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética se denominaba el Presidium y entre sus funciones figuraba el nombramiento de los integrantes del gobierno propiamente dicho. Esto es el gabinete ministerial, ¿verdad? Entonces, la Asamblea ejerce en su conjunto las funciones de jefe de Estado, pero ese título lo ostenta el presidente designado por ella en su seno, quien la va a representar formalmente en los actos protocolarios, como son la acreditación de embajadores o el otorgamiento de condecoraciones, entre otros. Entonces, la jefatura de gobierno le corresponde al primer ministro, cabeza de gabinete. Y no obstante, la mayoría de los estados, eh, la orientación política va a responder a lo que diga el partido, ¿no? Y concentra pues en sus manos todo el poder, tanto político como gubernamental, ¿no? Y muchas veces ha tenido la tendencia de convertirse en dictaduras personalistas. Um, por ejemplo, el mariscal Tito en Yugoslavia, Mao Zedong en la China Popular, Kim Il-sung en Corea del Norte, Ho Chi Minh en Vietnam, Janos Kadar en Hungría, Nicolae Ciuciu en Rumanía, entre otros países. Bueno, colegas, hasta acá corresponde el avance respecto de esta materia. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de las actividades, de las tareas propiamente? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Erika, adelante, por favor, lo escuchamos.
Doctor, disculpe, tengo la consulta. Las preguntas que hemos ido formulando desde el día de ayer, que bueno, lo que tengo es qué es la aristocracia, después cuál es la opinión de la descentralización, las preguntas que tenemos de ahí acerca del Estado federal y de la implementación del parlamentarismo, Ujú. esas, ¿dónde las vamos a subir o de qué A, manera a las pla- vamos a presentar? Disculpe, doctor. a plataforma las vamos a subir. A ver, permítame un segundito. Ahorita mismo vamos a verificar. Creo que está en oculto, ¿no? Por eso creo que no pueden ver. Hay que dar dos clics que diga mostrar y van a poder subir. Permítame un segundito, por favor, les pido. Ya, aquí está. A ver, sí, a ver. Vamos a ver, ya está cargando. Permítame un segundito. A ver, para nuestro satélite, ¿no? Que se pierde. A ver, la edición. Aquí está. Ah, ¿verdad? Hacer disponible. Aquí ya está el clic. Disponible, pero no visible en la página de ¿por qué no aparece como visible? Mostrar. Ahora sí. Muy bien. Podemos ingresar, por favor, les pido a plataforma. A plataforma. Ahí van a tener las casillitas, pues ya para poder vislumbrar. Ya está habilitado. Entonces, lo que tenemos que hacer es completar las instrucciones y al final van a aumentar las respuestas de sus preguntas detonantes y van a subir a plataforma. Eh, vamos a tener en cuenta, por favor, esas instrucciones. El ensayo final deben presentarlo hasta el día 18 de octubre, ¿sí? Es un tiempo razonable el que estamos asignando para dicha finalidad. Porque yo sé que después de las elecciones van a estar con otras cositas en su cabeza. Todos van a estar en otro mapa. Ahora, Doctor, un poquito para ayudarles. Acá se les ha brindado tres enlaces, ¿verdad? Eh, la idea es identificar las similitudes y las diferencias también y posteriormente publican el foro, ¿no? Respecto de sus preguntas detonantes. O sea, aumentan eso, ¿no? Las preguntas detonantes. Y esta tarea del foro está hasta el día 7 de octubre. Teníamos ahí un participante. Adelante, por favor, colega. sí, doctor, le decía, sobre el ensayo, yo voy a tomar como inicio el siguiente título. A Tal ver, vez me pues, orienta, por favor. por favor, adelante. Voy a tomar el análisis comparativo de la selección y designación de magistrados en Bolivia y Perú desde Excelente. una perspectiva sobre el estudio de independencia judicial. Tal vez esa partecita, desde una perspectiva de percepción de la ciudadanía, ¿no? Y entonces lo que hace en esencia su tarea va a ser buscar los diferentes estudios que existen respecto a percepción ciudadana, en este caso de la elección de magistrados, y lo que hace pues posteriormente es analizar al respecto a partir de esos estudios eh, las diferentes perspectivas, las diferentes improntas.
y a partir de eso, pues, efectuar su reflexión. Sí, yo lo quiero enfocar desde el punto de vista de la independencia judicial, doctor. Sí, sí, los estudios de percepción, etcétera, de hecho tienen sus bases, su cimiento en mucho de lo que tiene que ver con el tópico de el sistema propiamente de independencia, ¿no? Tiene estudios de varias fundaciones. Ahí va a encontrar, no se preocupe. Y justamente esos estudios de percepción ciudadana, etcétera, uno de los principales pilares que tienen es la independencia judicial. Buen día. Entonces, luz verde. Betsabe, adelante. Ya, bueno, dos cosas, ¿no? He entrado a la página donde salen los foros, todo, y hay Ujú, 4 puntos para desarrollar en el foro. En ujú. cada uno está con su Exacto. enlace, ¿lo ve? Y muy Hacen un cuadrito. aparte, Basta sí, que hagan los cuadritos para efectuar su análisis, ¿sí? Queremos precisión, concisión. ya. Y muy aparte, poner las preguntas que se ha hecho en Abajo, clase. abajo, Ah, exacto. Todo lo suben, todo lo postean en uno, ¿no? En un Word ahora, hacen sus cuadritos y abajo ponen sus respuestas de clases. ya. Ahora hay una pregunta que ha hecho el compañero y que ya no me acuerdo haber escrito en clase, pero usted me corrige si se ha dado o no. Dice que es ¿cómo es esto? Aristocracia. Y yo lo que he entendido, la primera pregunta era ¿cuál es la percepción de la palabra democracia y no aristocracia? Aristocracia. ¿Cuál es su perspectiva de ustedes? O sea, ¿qué entienden? Nomás de un No, por párrafo, eso. no se De compliquen la la existencia. palabra aristocracia o democracia. Aristocracia, aristocracia. Ah, aristocracia, entonces yo me confundí. Ya, muchas gracias. Segundo, el tema que estaba planteando para hacer el trabajo Ujú. es hacer un análisis comparativo de la reforma agraria tanto de Perú como de Bolivia, pero no sé si solo bastaría hacer ese análisis comparativo o tenemos que hacer un, ¿cómo es esto? Co- Un co- aporte a Delimite, una reforma. delimite. Sí, sí, la idea es tener en sí los puntos en común, pero es muy extenso. Delimite un tópico en particular, ¿no? Respecto a la institución rectora, etcétera, pero delimite, sea lo más precisa posible. Ya, ya, está bien, ya capté. Muchas gracias, Bueno, colegas, para todos, ya tienen mi número también para efectuar las consultas respectivas. Entonces, yo ahí quedo atento a cualquier consulta que ustedes tengan durante este lapso de tiempo y a futuro también, pues, es un placer siempre poder conversar con ustedes. Bueno, doctora, procedamos con el llamado de lista. Muchas gracias, doctor. A ustedes, pues, muy gentiles. Gracias, doctor, por habernos acompañado en estas 2 sesiones. Que tengan un buen fin de semana.